Buenas tardes ya, ¿cierto, no? Aunque algunos dicen que uno dice buenas tardes después que almorzó. Porque mientras no haya almorzado, aunque sea a las 2 de la tarde, sigue siendo un buen día. Pero, como sea, me alegro de estar acá con la iglesia, con cada uno de ustedes, compartiendo la palabra. Estamos en una serie que definimos con el equipo de predicadores, nuestro hermano Diego y nuestros dos hermanos de Rancagua. Era una predicación una serie que había preparado nuestro hermano Diego y que por razones propias de las efemérides del año pasado, ¿no es cierto?, se postergó y decidimos tomar esa serie que es muy buena y trabajar durante este periodo, que es una serie bastante extensa, pero confiamos en el Señor que no vamos a perder nunca el hilo conductor que esto tiene. Y de acuerdo a lo que definimos en aquel momento, el hilo conductor es, por sobre todas las cosas, Jesucristo, pero dentro de una línea, de un concepto que tiene como título la serie, que es Recordando el Evangelio, ¿ya? Y dentro de nuestra conversación en aquella ocasión, vimos, ¿no sé cuál es la razón de recordar el Evangelio? Y la razón es aquella que tiene que ver un poco con nuestro día a día. Es decir, no olvidarnos, bajo ningún aspecto, no olvidarnos de que en realidad, en lo general, como iglesia, como creyentes, cada uno de nosotros de forma individual, fuimos llamados por el Señor. Y hay algo que marca nuestra vida, ¿ya? No es el hecho de pertenecer a una iglesia, no es el hecho de ser miembro de una congregación, no es el hecho de ser parte de una comunidad, es el hecho de lo que Cristo hizo, va más allá del tiempo presente que nosotros vivimos. Es lo que Cristo hizo ya por nosotros. Y en su obra redentora, en su obra en la cruz, el Señor manifestó su gracia hacia nosotros, y nosotros en el tiempo de cada uno de nosotros fuimos llamados a recibirlo. Pero eso muchas veces con el tiempo se torna así como, bueno, ya estamos acostumbrados, bueno, somos cristianos, vamos a la iglesia, participamos, pero vivimos momentos de altos y bajos, donde el Evangelio es el que tiene que marcar la pauta. Que serán tiempos difíciles, que vendrán tiempos alegres, que vendrán momentos, es decir, como sea, en la curva que tengamos en nuestra vida, alto o bajo, hay un elemento que tiene que marcar nuestra vida, que es el Evangelio. El Evangelio es no olvidarnos cuando estamos en la cúspide, en los mejores momentos, la alegría, el bienestar, la felicidad, el gozo. No olvidarnos que la gracia del Señor es la que está ahí. Y en los momentos de angustia, de pesar, no olvidar que el Evangelio ahí nos sostiene aún todavía, la gracia del Señor. Así que este texto que leímos, no lo vamos a leer ahora, vamos a ir siguiendo la lectura en la medida que avancemos. Y hoy día quiero manifestar algunas cosas que en realidad, como aspecto introductorio antes de orar, que en realidad hay algo que debe marcar nuestro sentir hoy día, y no olvidarnos de eso, que de verdad ya nosotros no estamos bajo el peso, diríamos, de lo que tenemos que hacer, de nuestras obras, de lo que debemos cumplir. Porque si bien es cierto, nuestra obediencia al Padre, nuestra obediencia a Dios, está en razón de lo que Él hizo y lo que Él está haciendo día a día, en razón del Espíritu Santo obrando en nosotros, para obedecerle, para servirle. Y cuando ocurre lo contrario, el Espíritu Santo mismo nos hace volver al Señor. Por tanto, como esta idea de que no estamos bajo ese peso de que tener que hacer cosas para poder sentirnos, sí, somos creyentes, sino que estamos bajo la, no me gusta la palabra, pero prefiero decir otra, estamos bajo la sombra. Hay una palabra que se usó mucho tiempo y se ha usado mucho tiempo y que de repente se malinterpreta y se mal usa, de estar bajo la cobertura. Estamos bajo la protección, bajo la sombra de la gracia del Señor. Por lo tanto, en este texto, el apóstol Pablo nos está invitando, llevando este texto que hemos leído a realmente marcar una diferencia, nos está llevando a distinguir entre lo que es
aquella religión del esfuerzo humano. Es que nos cuesta levantarnos y bueno, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que estar, esa religión que nos pesa de repente, pero que al final de cuentas agota el alma. Y distinguir entre eso y la realidad que ha producido en usted, en mí, la redención, pero no conceptos de redención como, sí somos salvos, aquella redención que verdaderamente restaura el alma. Hermanos, como digo, el apóstol Pablo, nos está presentando aquí esta gran diferencia que existe entre esta religión del esfuerzo humano, de tener que hacer cosas para sentirnos cristianos o para agradar a Dios con ese principio. Marcar esta diferencia con aquella realidad que tiene que ver con que fuimos salvos por la gracia y la obra de Cristo. Y en este texto, hermanos, hoy día nos estamos como acercando, mirando así como una mirada, digamos, a decir, Señor, ¿qué tienes hoy día para nosotros? Nos estamos acercando, hermanos, al corazón mismo de lo que ha de ser nuestra identidad cristiana. ¿Qué marca la diferencia entre nosotros? Porque hay muchos creyentes en el mundo entero, hay muchos creyentes que diciendo somos cristianos, soy creyente, pero viven bajo esta otra sombra de la incertidumbre, de preguntándose, inclusive hace un tiempo atrás alguien decía, bueno, ¿cómo yo voy a estar seguro? Preguntándose, ¿realmente pertenezco a Dios en las situaciones que estoy viviendo? ¿Realmente Dios está verdaderamente conmigo? ¿Qué pasa si yo le fallo al Señor? Amados, esta angustia surge o nace cuando verdaderamente está ausente aquella comprensión de lo que ocurrió, de lo que sucedió, de lo que se manifestó cuando usted o yo fuimos unidos a Cristo. Cuando el creyente es unido a Cristo, porque no era así ayer hablo del ayer de antes de, y yo he dicho muchas veces, en la vida del creyente, en la vida del cristiano debe haber una línea de tiempo, quizás no marcada por una fecha determinada. Yo sí recuerdo un tiempo, un momento, pero debe marcarla, que hay un considerar, es decir, hay un antes y un después de Cristo. Debe haberlo, debe marcar la diferencia. ¿Cómo fue antes de que verdaderamente Cristo entrara a mi corazón y comenzara a dominar mi vida, manejar mi vida, controlar mi vida, a guiar mi vida, a guiar mis pasos? A pesar de estos altos y bajos. A pesar de estos altos y bajos. El apóstol Pablo nos lleva de la mano para enseñarnos que el Evangelio no solamente es un perdón donde pudiéramos estar dentro del contexto de... ¿a dónde está Carlito allá? Carlito allá. Estamos ante un tribunal. El tribunal de Cristo. Ahí, el tribunal de Dios. No es solamente un perdón judicial, decir, bueno, ya estás excusado, estás perdonado, estás libre de condenación, sino que es mucho más que eso. Somos abrazados, somos traídos, somos bienvenidos a tener una vida en familia. No solo somos, como se llama en el sistema judicial, no solo somos absueltos de un peso de condenación o de unos cargos, somos adoptados. Y esto es maravilloso. Somos adoptados. Porque cuando en esta línea de tiempo, hay aquí, después de Cristo, antes de eso, y yo lo voy a decir con mucha franqueza y sinceridad, y lo digo quizás por las personas que amamos, que no conocen a Cristo, no éramos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. Y eso marca la diferencia. El apóstol Juan, cuando escribe en el Evangelio, Juan 1:12, dice, a lo suyo vino, Jesús vino a su pueblo.
pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y ahí está tu nombre, si has creído en Cristo. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria al Señor por ello, hermano. Por tanto, ahora tú puedes decir, soy hijo de Dios porque le recibí, porque recibí a Cristo en mi corazón, porque Cristo ahora guía mi vida, guía mi caminar, porque antes de eso no. Estaba en una vida en la cual, considerando haciendo cosas buenas quizás humanamente, haciendo el bien, haciendo esto, lo correcto, pero sin Cristo. Sin Cristo. Pasamos, amados hermanos, de una orfandad del pecado a la casa y a la mesa del Padre. Fíjense que esto es maravilloso. Pasamos a la comunión con el Hijo, con Jesucristo. Hay muchas frases de algunos aquellos que en tiempos muy antiguos o muchos años atrás fueron escribiendo, hombres que fueron llamados y están en el mundo reformado, escribieron comentarios, notas, libros, y este autor de comentarista exegético del Nuevo Testamento, Sinclair Ferguson, escribió diciendo, el mayor privilegio, el comentario de Sinclair Ferguson dice lo siguiente con respecto a esto. El mayor privilegio, el más grande privilegio de ser un cristiano es que Dios nos ha llevado a su propia familia. Y nos ha dado el derecho de poder llamarlo papá, de poder llamarlo padre. Por lo tanto, hoy día, hermanos, quiero que meditemos y que quiero llevarlos a que seamos animados, alentados por el Señor a observar tres realidades gloriosas de lo que significa nuestra filiación con Dios, de nuestra filiación con el Padre, de pertenecer a la familia de Dios, de ser llamado hijo de Dios, de decir que Jesucristo es nuestro hermano mayor. A eso quiero invitarles hoy día y les invito a que tengamos un momento de oración. Amado Dios, queremos darte gracias en esta hora porque estamos en este lugar que tú has permitido que la iglesia, que tu pueblo también tenga aquí en Machalí esta instancia de congregación, de reunión, de servicio, de culto a ti, Señor, pero también porque tú nos permites reunirnos, congregarnos alrededor de tu palabra para meditar en ella, para considerar, Señor, en esta hora, que nuestro corazón se disponga, sea dispuesto por ti, Señor, para escuchar tu voz hablando a nuestro corazón, esa voz que internamente en nuestro corazón nos habla, que más allá de lo que yo pueda pronunciar, aquella que tú te referirás a cada uno de nosotros, de los que hoy día estamos aquí. Inclusive a este predicador, Señor, que mientras comparto esta palabra, Señor, tú sigas hablando a mi vida, para gozarme, Señor, de este privilegio maravilloso de ser llamado hijo y poder llamarte Padre, de poder acercarnos a ti, Señor, con humildad y gozar de tu abrazo, de tu cuidado, Señor, y de la seguridad que tenemos al estar en la comunión contigo. Guíanos, Señor, en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahí están proyectados los 3 puntos de la predicación. Estas 3 realidades, como le digo, gloriosas de nuestra relación, de nuestra filiación con Dios, de nuestra filiación con el Padre, de nuestra filiación con Jesucristo. La primera es la liberación de una vieja identidad. La liberación de una vieja identidad. El texto que leíamos delante
categórico en un principio. Dice solamente la primera parte del versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez a estar en temor. Esto es extraño. Alguien dice, un creyente, no creyente, dice, no, yo no tengo miedo de nada. Pero quizás muchas veces hemos encontrado con alguna persona quizás no creyente en el momento de pasar de la vida a la muerte. Se manifiestan los temores. Ustedes no han recibido, dice la Biblia, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El apóstol Pablo comienza dando una identificación de lo que es verdaderamente el Evangelio, o quizás, mejor dicho, en este pasaje, comienza identificando lo que no es el Evangelio, para ponernos en ese lugar. El Evangelio no es, hermanos, una nueva forma de esclavitud, es decir, soy creyente, pero ando con esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto para ser buen cristiano, es decir, no es una carga, todo eso va a fluir porque el Espíritu Santo va a estar guiando tu vida y mi vida. El cristianismo no es una carga, la fe en Jesucristo no es una carga, no es un peso, es la manifestación del gozo aún en las pruebas. Aún en las dificultades, no es que nos pongamos contentos y andemos riéndonos cuando estemos pasando una dificultad, sino que el gozo que manifiesta esa paz del Señor en nosotros. El espíritu de esclavitud a la cual se refiere el apóstol Pablo se manifiesta en aquellas personas que intentan obedecer a Dios solo por miedo, solo por temor, por temor a ese juicio de decir, voy a estar delante del tribunal de Dios. Yo recuerdo que alguien hace muchos años atrás nos decía en un momento, y Laurita se acuerda de eso, decir, cuando llegue mi día, yo espero haber estado dentro de los escogidos del Señor. ¿Y dónde estaba esa seguridad? El apóstol Pablo comienza recordándonos lo que ya no somos. No somos esclavos. El apóstol Pablo comienza recordándonos aquello que ya dejó de ser en nosotros. Ese espíritu de esclavitud que habla el apóstol Pablo. Porque en alguna medida es una mentalidad, dentro del cristianismo, es una mentalidad legalista que nos hace ver a Dios como un jefe, como un capataz, severo, que está mirando con los ojos y el ceño fruncido, viendo qué es lo que hago y qué es lo que dejo de hacer. Esa es la religión del miedo, donde para muchos el cristianismo se ha convertido en una carga, donde uno ha de obedecer para que no lo castiguen, para que no llegue un aspecto de la disciplina. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes no recibieron eso. Ustedes lo que recibieron es el amor, la gracia, el perdón, pero para una nueva vida en el gozo del Señor. Amados, el Evangelio es, ante todo, una declaración de libertad. De la esclavitud del pecado, de la esclavitud de querer hacer las cosas a nuestra manera, a descansar en la soberanía, en los propósitos, en la voluntad y en lo que Dios tiene designado para usted y para mí. Amados, no hemos sido llamados a una nueva forma de servidumbre donde el miedo al juicio va dictando o estableciendo cada paso que doy. Entendemos que el esclavo vive en aquella incertidumbre del rendimiento, es decir, el esclavo es decir, pucha, si me porto bien, si hago lo que me dicen, si hago todo lo que tengo que hacer, vive en esa condición. En cambio, el hijo, cuando somos llamados hijos, vivimos, hermanos, en la seguridad del amor, porque Dios nos amó. Y un paréntesis, y cuidado, porque aquí estas cosas
surgen de repente en nosotros, empezamos a jactarnos. No es que nosotros hayamos amado a Dios. La Biblia dice claramente, no es que nosotros hayamos amado a Dios, no tenemos nada de qué jactarnos, sino que Él nos amó primero. ¡Qué tremendo! Siendo inmerecedores de ese amor, Él nos amó. En la condición que tú y yo estábamos, Él nos amó. En Cristo, en Jesucristo, ese temor judicial, diríamos, que mencionamos delante, ese miedo a no ser suficientes. La Biblia nos está diciendo aquí que ha sido expulsado por el poder de Dios, ha sido echado fuera por lo que hizo Cristo en la cruz. Ya eso no tiene autoridad sobre nosotros, simplemente usted y yo hemos de rendirnos a los pies de aquel que lo dio todo. El gran reformador Calvino decía que nuestra conciencia solamente va a hallar descanso cuando comprendemos que somos aceptos por la paternidad gratuita de Dios y no porque nosotros pudiéramos tener algún mérito. Él les enseñaba diciendo que nuestras conciencias no van a hallar nunca descanso, hasta que estén completamente persuadidas de que somos aceptos a Dios. No porque pudiéramos tener algún mérito, sino porque eres nuestro Padre. Y esa paternidad llegó a tu vida y a mi vida en forma gratuita, como un regalo. El Evangelio de Juan nos habla de esta relación con Dios. Pero este mismo autor en su primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor ya no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Estamos ante el Padre que nos amó. Ante el Padre que nos amó y que se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Y en este sentido, mis hermanos, podemos ver que el Evangelio no solamente se limita a acercarnos, o mejor dicho, a liberarnos, a sacarnos, diríamos, de esa prisión de la esclavitud para dejarnos simplemente a la diestra y siniestra de lo que pueda ocurrir con nosotros, a la suerte de la calle, diríamos así, como que ya está libre, pero fíjense que hace muchos años atrás yo conocí a un delincuente, diríamos, que fue liberado, cumplió su condena, que en Rancagua él era de Antofagasta. Tuvimos una muy buena relación, nos juntamos varias veces. Pero él lamentaba que, terminado su condena, habiendo sido condenado a 10 años de cárcel en Antofagasta, por asesinato en un asalto a un banco. Esto fue tremendo. Mi familia se terminó el culto o la escuela dominical, y este caballero quería conversar conmigo, y le dije, váyanse para la casa, yo me voy después. Y se fueron para la casa, todos. Y él entró a mi oficina y me pasa un papelito donde sale, bueno, Carlitos sabe, terminó la condena, cumplía la condena, dice, por asesinato. Y yo frente a él ahí en mi oficina. Bueno, quería un poco de ayuda, quería que orara, muchas cosas por el estilo. Y él, pero entre las cosas me decía, lo lamentable de esto es que a mí me trasladaron a Rancagua hace 5 años. Estuve aquí en la cárcel tanto, y así, en las tardes. Cumplo mi condena y ¿qué tengo que hacer? Fuera, a la calle. ¿Qué hago para comer? ¿Qué hago para irme a Antofagasta, donde mi familia? ¿Robar? Hicimos una muy buena relación durante un buen tiempo hasta que pudo irse. Después vino porque tenía que venir una vez al mes a firmar.
esta libertad, amados hermanos, esta libertad de salir de esa condición. No es que Dios nos tiró simplemente a la calle. Estás libre ya, arréglate ahora, pórtate bien. Esto significa algo mucho más maravilloso. Nos ha llevado a su casa, nos ha llevado a su familia. Dios no solamente rompe las cadenas de este temor judicial, no solamente rompió las cadenas de la esclavitud que había sobre nosotros, sino que llena ese vacío. Es decir, ¿qué hago ahora? Llena ese vacío con su presencia personal. No somos simplemente esclavos que fuimos liberados. Somos extranjeros que fuimos llevados a la casa. La Biblia dice que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, no somos desconocidos, porque Él nos tomó, Él nos abrazó, Él nos acogió, Él nos amó. Te amó tanto y te ama tanto. Esta libertad a la que Pablo se refiere, tampoco por otro lado es una independencia solitaria, así que bueno, arreglémonos como podamos, sino que es una puerta que se abrió en una relación tan profunda que el mismo Espíritu Santo se convierte en nuestro testigo, ese testigo interno de ser parte de esta nueva familia. Y por eso con esto pasamos a este segundo punto, que es la validación de esta nueva identidad. Dice la segunda parte del versículo 15. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestra seguridad, hermanos, de nuestra conversión, de ser creyentes, de aquel instante en el cual el Señor entra a nuestro corazón a guiar y sostener nuestra vida. Esta nuestra seguridad, digo, no es una emoción pasajera que hoy día me emociona y decir gracias Señor y después es una realidad que debemos considerar día a día. Es una realidad jurídica, como mencionaba adelante, pero también es una realidad espiritual de nuestra vida, siendo totalmente cambiada, transformada. El término que el apóstol Pablo usa para adopción está asegurando de que nuestro pasado deudor ha sido eliminado. Aquí el apóstol Pablo usa este término para adopción, es un término legal dentro del concepto del pensamiento romano. Porque en el mundo romano, hermanos amados, un hijo adoptado recibía una nueva identidad, pero que borraba todo su pasado deudor. Si nosotros nos imaginamos personas adultas, que por alguna razón como familia adoptamos a una persona y que tiene una tal condición y está metido en un montón de problemas, todo eso se resolvió. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar, diríamos, seguros de esta adopción? ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, verdaderamente soy un hijo de Dios? El apóstol Pablo no nos remite a un concepto de sentimiento, de nuestros pensamientos, decir, bueno, voy a ver qué siento para poder tener esta seguridad, sino que nos lleva a la obra que Dios mismo hizo por medio del Espíritu Santo. Dios nos remite a que nuestra mente, nuestros pensamientos puedan dar cierta seguridad, porque nuestros pensamientos son cambiantes.
Hoy día podemos pensar o sentir una cosa y mañana otra. Nos lleva a la convicción de lo que somos en razón de lo que ya Dios hizo a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hay una duda, si hay un cuestionamiento, si hay una incertidumbre, en oración al Padre, el Espíritu Santo va a traer paz y te dirá, sí, verdaderamente tú eres mi hijo. Este testimonio, hermanos, porque a veces me dice, ¿cómo explico esto? ¿Cómo explicamos esta convicción de que el Espíritu Santo me está diciendo a mí, sí, verdaderamente eres un hijo de Dios? Este testimonio es una obra sobrenatural en el corazón de aquel que ha sido redimido por la gracia del Señor. No es una voz externa, sino una convicción que se produce internamente en el corazón del creyente. Es una obra que produce el Espíritu Santo de Dios a través de la revelación de su palabra. Es el Espíritu Santo que nos hace clamar a Dios, así como decía adelante nuestro hermano Ariel, que ante las circunstancias lo único que nos queda no estemos ansiosos ni afanosos, sino que sean llevadas ante el Señor todas nuestras peticiones en acción de gracias, en oración y ruego. Es Él que nos hace clamar a Dios. Es Él que nos hace acercarnos a Dios en medio de las pruebas, en medio de la angustia, en medio de los padecimientos. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello de garantía de que somos verdaderamente hijos de Dios, pero es un sello como que graba la imagen de Dios en nuestras almas y da garantía y seguridad de este amor paternal de Dios. Ahí estamos. Porque el Espíritu Santo realiza una doble obra, una doble labor. Primero, nos mueve. El Espíritu Santo te mueve a clamar. Quizás generalmente nosotros no vamos a usar esta expresión. No es que tengamos que usar esta expresión literalmente. Es que si nosotros podemos decir, Papá, Padre, Señor amado, Padre celestial, Padre eterno, como queramos decirlo. Pero la intimidad y la relación que esto se produce, esta filiación, nos lleva a decir en una expresión más profunda. Y Pablo lo hace diciendo en el sentido que verdaderamente se ha de manifestar. La primera obra que el Espíritu hace en nosotros, el Espíritu Santo, es clamar, Abba, Padre. Con la convicción, con la confianza, con la certeza, esa misma certeza que de un niño que se acerca a su papá y lo abraza cuando se ha caído, cuando se ha pelado las rodillas. Pero también ratifica en nuestro corazón que todas esas promesas de la Escritura ratifican en nuestro ser, en nuestro interior, que todas las promesas de la Biblia son para ti. Ahí están. Dios las ha prometido. Dios no falla. Dios estará ahí para ti. Solamente ríndete. Solamente dobla tus rodillas. Solamente clama. No hay más. Un escritor reformado destacaba este aspecto diciendo que el asombro de que el Creador del universo nos permita usar un lenguaje tan íntimo, tan personal y familiar, es tremendamente maravilloso. ¿Qué vamos a decirle, papá? Él afirmaba que esta palabra, Abba, es la palabra típica de un niño, como papito, papá querido. Y él decía que este asombro maravilloso, es decir, este creador del universo que hizo todas las cosas,
me permita y te permita llamarle de esta forma tan íntima, esto es tremendamente glorioso. Si es que no es una religión que nos enseñaron a decir, mira, vas a orar y vas a orar de esta manera. Es que estás acercándote a aquel creador del universo y que sostiene todas las cosas, pero que te ha amado de tal manera. Y puedes decirle papá, puedes decirle padre. No es una palabra quizás en nuestra cultura, es una palabra muy fría. Pero es como acercarse y sentarse en los brazos de Él y confiar. El apóstol Pablo a los Gálatas manifiesta una promesa con respecto a esto. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Para que el espíritu de su Hijo, hermanos amados, pueda ratificar en tu corazón que verdaderamente eres un hijo de Dios. Que verdaderamente eres una hija de Dios. Ahora bien, entonces, esta intimidad que nos permite clamar, Abba Padre, esta intimidad que nos permite llamarlo papá, llamarlo padre, no solamente por un concepto de ser consolado en el presente, sino que conlleva implicaciones que son legales, pero para toda la eternidad. Si me corrige Carlito después, pero bueno, las verá conmigo después, pero amados, en el derecho romano, la adopción no solamente cambiaba el nombre del hijo, sino que le otorgaba derechos legales sobre todo lo que el Padre poseía. Por lo tanto, si el Espíritu de nosotros ahora, si el Espíritu Santo confirma que somos verdaderamente hijos de Dios, la lógica del cielo, en razón de cómo el apóstol Pablo escribe todo esto, dicta una conclusión, diríamos, inevitable, indiscutible. Nuestra filiación presente garantiza nuestra herencia futura. El amor que hoy nos abraza es el mismo amor que mañana en la eternidad, podemos decirlo así, nos coronará y nos gloriaremos con el Señor por siempre. Y esto nos lleva a este tercer punto entonces, esta participación del futuro de gloria. El texto dice, versículo 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados, nuestra relación con Dios, esta relación que tenemos como hijos con el Padre, garantiza un futuro inamovible, nada cambiará, ya somos hijos. No hay nada que pueda decir ya no porque hiciste esto, porque no, si fuiste adoptado como hijo ya eres hijo. La palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 8 que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ese amor filial. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como dice la Biblia en este pasaje, ser herederos, pero también coherederos, significa que todo lo que Cristo ganó, amado, mire, todo lo que Cristo ganó en su obediencia, sí, simplemente no fue un hecho histórico que decir, bueno, Jesús vino, se hizo hombre, creció y bueno, fue a la cruz y murió. No, Él en su corazón clamó al Padre y dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Por lo tanto, ser coheredero significa que todo lo que Cristo ganó en su obediencia al Padre nos ha sido otorgada por gracia. Aunque muchas veces este camino que llamamos, es decir, este camino a la gloria,
como dice esa canción que cantamos con los abuelitos. ¿Ah? Voy por el camino, no lo voy a cantar acá, voy por el camino al lugar de gloria. Voy por el camino al lugar de gloria. Este camino de gloria, aunque incluya quizás el sufrimiento, aunque incluya las pruebas, aunque incluya las lágrimas, estas pruebas bajo ningún aspecto son señales de haber sido abandonados por Dios. Bajo ningún aspecto va a significar que Dios nos ha dejado de lado. Más por el contrario, hemos de entender que son el proceso que nos prepara cada día para disfrutar la eternidad con Él. El príncipe de los pastores, como se le llamó a Spurgeon, afirmaba con mucha convicción y valentía que nuestra herencia no se puede perder. ¿Por qué? Pues el título de propiedad está firmado con la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor por ello, hermano. El título de propiedad, este certificado de nacimiento, esta acta de nacimiento donde dice tu nombre, está firmado con la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Sin embargo, hay una condición que a menudo quizás olvidamos, que quizás a veces pasamos como por alto. Esta expresión acá, si en verdad padecemos con Él, no nos gusta. Hermanos, el camino a la gloria siempre pasa por la cruz. Cristo lo pasó. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y en esta condición de siervo, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que el que no escatimó a su propio Hijo, Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Aquel que fue crucificado, la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por lo tanto, si en verdad padecemos con Él, ¿esto qué significa entonces? El camino a la gloria, el camino a la eternidad, siempre pasa por la cruz. El sufrimiento en la vida del creyente, en la vida del cristiano, no es un castigo. El sufrimiento en tu vida y en mi vida es una disciplina paternal, pero también es una marca de que estamos unidos a Cristo. Extraño. Spurgeon decía, Dios tiene un hijo sin pecado, pero no tiene ningún hijo sin sufrimiento. No tengas miedo a la prueba, a lo que pueda venir mañana o pasado. Si siendo creyente se manifiesta la prueba, esta es una evidencia de que eres un heredero de la gloria. Pablo a los Colosenses, es un texto que me gusta mucho. En mi juventud lo aprendí y esto fue maravilloso. Pero Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo nuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hermano, la vida cristiana, la vida del creyente, no se trata de hacer para ser aceptados por Dios, sino que se trata de ser. ¿Pero ser qué? Ser hijos. Y gozar de esa condición
para poder vivir dentro del propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Porque al enfrentar las pruebas, al enfrentar las dificultades, al enfrentar estas situaciones adversas que se vienen sobre nuestra vida, aquellas que vinieron en la semana, aquellas que te enteraste anoche, hoy día, que han acongojado tu corazón, o las que puedan venir durante la semana, este texto nos invita a que no clamemos como huérfanos desamparados, clamemos como hijos. Es la convicción de que el oído de nuestro papá está inclinado hacia ti y hacia mí. Ahí está. Si eres un creyente, si verdaderamente hay esta convicción, somos llamados a no vivir como huérfanos espirituales. Porque nuestra seguridad no descansa en nuestro desempeño, en lo que hacemos o dejamos de hacer. Nuestra seguridad descansa en la fidelidad de un Padre que no rompe sus promesas, donde podemos con toda convicción hoy día clamar: Abba, Padre, Papito querido. Aún con tu dolor, aún con mi dolor y con mi tristeza. Cuando la debilidad quizás se manifiesta y ahí estamos tambaleando y no sabemos cómo va a ser el mañana, si nuestra fe flaquea en un momento determinado, somos llamados a no soltarnos de la mano de Cristo, asidos de su mano y caminar convencidos de ello. Porque si es el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros en la cruz. Y hemos sido adoptados como hijos a la familia del Padre. Cristo es nuestro hermano mayor. Este hermano mayor que nos lleva de la mano y que nos guía al Padre. Nuestra debilidad, porque podemos en un momento determinado estar flaqueando. Nuestra debilidad no anula esa adopción, ya está hecha. Pablo dice a los Corintios, si la debilidad es natural, puede ser. Pablo decía ahí en 2 Corintios 12, 3 veces he clamado al Padre que quite de mí este aguijón. El Padre 3 veces le dijo: bástate mi gracia. Y Pablo entiende después entonces que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en mi debilidad, dice Pablo, es cuando se manifiesta el poder de Dios. Gloria al Señor por ello. Porque cuando somos débiles, es cuando dejamos que el poder de Dios actúe en nosotros. Nos rendimos. ¿Cómo hablar a una persona que quizás mira de lejos a este Jesús de la cruz? Aquel que todavía quizás no lo conoce y lo ve ahí de lejos. Sí, existe la historia, pero quiero empezar a conocerlo. ¿Cómo? Quizás yo tengo un familiar, tú tienes un familiar que todavía no lo conoce. Quizás muchos viven bajo el temor de decir: ¿qué será mañana? Hoy, para aquellos que el Señor está llamando en el tiempo presente, del que podamos hablar cada uno de nosotros, esa persona puede pasar de esclavo a hijo. Solamente lo que dice el Señor, lo que su palabra manifiesta, es arrepentimiento. Arrepentimiento de querer hacer las cosas como nosotros consideramos que las hacemos y son posiblemente buenas. Arrepentimiento y rendirse. Si Pablo hizo eso cuando Cristo se pone al frente de él y lo detiene, cuando Pablo creía que hacía todas las cosas por el bien, amando a Dios. Y Jesús en ese momento, camino a Damasco, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Jesucristo es el único camino al Padre.
Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, nuestra seguridad, nuestra firmeza, nuestra convicción, bajo ningún aspecto reside en nuestra fidelidad, en lo que nosotros intentemos ser lo más fieles al Señor, sino que reside en la fidelidad de Dios, en este pacto de adopción, y que no hay nada, absolutamente nada, que lo vaya a cambiar. Si eres un hijo, una hija de Dios, aún en las pruebas, aún en las adversidades, aún en los padecimientos, descansa en el Señor. Si hay dudas, clama al Señor. Manifiesta esa convicción en mi corazón. Si estás lejos, mirando a Cristo como Zaqueo, que lo miraba de arriba de un árbol sicómoro, simplemente para verlo pasar por la curiosidad o lo que sea, Jesús te dice, desciende. Desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Cristo quiere morar en tu corazón para guiar tu vida, para guiar tus pasos, para ayudarte en los momentos difíciles, pero por sobre todas las cosas, para garantizarte que tienes vida eterna en Cristo Jesús. Les invito a orar al Señor. Amado Dios, gracias, oh Dios, gracias Señor, por tu palabra. Gracias Señor por esta verdad indiscutible, revelada en tu palabra para nosotros. Queremos rogarte, Señor, esta verdad escrita en nuestros corazones, grabada en nuestros corazones, Señor, nos permita caminar día a día en la convicción de que al ser llamados hijos, el abrazo del Padre, tu abrazo, Señor, es de día a día, aun cuando pareciera, Señor, que estás en silencio, aun cuando pareciera, Señor, que tú no estás, pero manifiesta nuestro corazón, Señor, que ahí tú estás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.